Buenas tardes. Proyecto Voces de Malvinas es el proyecto principal que está desarrollando el Observatorio Malvinas de la Universidad de Lanús, una universidad que se definió y se define malvinera desde su constitución. Esto tiene que ver con una posición asumida por su rectora allá por 1982 en el exilio mexicano. Hubo dos actitudes fundamentales de los exiliados por razones políticas. Algunos decían, no podemos apoyar la recuperación de Malvinas porque estaríamos apoyando a la dictadura. Esta fue una de las posiciones que... Y otro grupo de exiliados dijo, no, primero está la patria, primero está la contradicción principal, que es el colonialismo, tenemos que apoyar la recuperación de Malvinas y después, y es más, en forma simultánea, también de reclamar por la soberanía popular. Es decir, no veían contradicción entre el reclamo de soberanía nacional en Malvinas con el reclamo de la soberanía popular en la Argentina en general. Y esto se expresó también en las calles, en las plazas del país, mayoritariamente, como muy bien lo han estudiado en un reciente trabajo audiovisual Sofía Basalo y Juan Natalicio, las plazas de Malvinas, donde queda claro que el pueblo no fue a apoyar a la dictadura, sino que fue a apoyar el reclamo nacional. Y entonces, en ese momento, los exiliados que dijeron primero la contradicción principal, primero está la patria, primero la lucha contra el colonialismo, organizaron un comité de solidaridad en toda América Latina con los partidos políticos y los militantes que en su mayor parte en los distintos países también tenían dictaduras cívico-militares y casi todas con las mismas coordenadas ideológicas, políticas y demás. Y empezaron a reunirse por distintos países, Panamá, Venezuela, y terminaron el 18 de mayo de 1982 en Lima, con lo cual suscribieron un acta, que es un documento poco conocido, pero que es un documento fundamental que nosotros publicamos e invitamos a dar lectura, porque ahí se presagian una serie de acontecimientos que luego se suscitarían de manera singular. Por ejemplo, esa declaración de Lima decía que debido al apoyo que Estados Unidos estaba brindando a Gran Bretaña en contra de sus acuerdos interamericanos, como el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, la OEA y demás, el desprestigio en que después de la guerra iba a caer la potencia norteamericana dentro de América Latina, iba a dejar esas instituciones vacías. Y de hecho es lo que ocurrió después de la guerra. Las instituciones como el TIAR, nadie volvió a creer en ellas. La OEA dejó de ser el organismo donde se reunían todos los países de América para ser visualizado como un apéndice de los intereses exclusivamente norteamericanos. ¿Y qué pasó? Pasó que nuestros países hispano-indo-criollos fueron, o lo que llamamos Nuestra América, fueron constituyendo sus propias instituciones de representación sin la participación norteamericana. Primero el Mercosur, después la UNASUR, luego la CELAC, con marchas y contramarchas, pero surgen del descrédito de la posición norteamericana durante la Guerra de Malvinas en traicionar, en realidad siempre estuvieron de ese lado, a los propios acuerdos promovidos por ellos y enfrentarse a todo el espíritu que despertó la Guerra de Malvinas en los países ibero-hispano-criollos. Entonces, esa es la matriz con la cual
la doctora Ana Jaramillo creó esta universidad y a partir de la cual definió como constitutiva de esta universidad la causa de Malvinas, que contradice también la tradición europeísta, positivista, neomarxista también de otras universidades que en la Argentina han desoído a la causa Malvinas, han de alguna manera cooperado con la desmalvinización, cooperado con el silencio, cooperado con la mentira, digamos, que entraña la desmalvinización. Y entonces ahí se da el primer elemento que posibilita que casi desde su etapa fundacional esta universidad comience a trabajar sobre la causa Malvinas. Un segundo elemento se produce en el año 2002, cuando un gran artista con distintos lenguajes comienza a abordar la causa Malvinas. Me refiero a Julio Cardoso, un cineasta, un dramaturgo, un poeta, un escritor con distintos lenguajes, que empieza a abordar la causa Malvinas. El primer trabajo que hace lo hace con un compañero veterano de guerra, Andrés Fernández Cabral, allá por el año 2001, 2002, y hace el primer trabajo se llama Cartas a Malvinas, y bueno, a partir de ese momento, Julio hace Locos de la Bandera, bueno, un sinfín de obras que luego en otra ocasión en este mismo congreso vamos a analizar. Y el tercer elemento es que desde la Comisión de Familiares de Caídos, que yo tuve el honor de acompañar durante muchos años, decidimos que la etapa fundamental que se venía desde ese momento era la lucha por el sentido. Habíamos dado batallas, los veteranos de guerra, por construir una base de reconocimientos sociales que nos costó unos 20 años, realmente construir ese piso de reconocimientos sociales. Ahora había que dar la batalla cultural, la batalla por el sentido, la batalla por la idea, la batalla por encontrar desde la perspectiva histórica y en nuestra tradición de emancipatoria Malvinas como ese eslabón necesario y que actualizó todas esas viejas luchas del pasado. Y se dio estas tres conjunciones, una rectora, fundadora de una universidad con voluntad, un gran poeta con distintos lenguajes y la voluntad de los familiares de los caídos y veteranos de guerra para poder construir el primero y hasta ahora el único organismo universitario dedicado exclusivamente a pensar, reflexionar, investigar, construir herramientas pedagógicas y construir ese sentido necesario que solamente se puede hacer si tomamos como protagonista al protagonista central de toda esta historia, que es el pueblo argentino. Ni los excombatientes ni los familiares de los caídos somos los protagonistas. Somos en una cosa mucho más vasta que es el pueblo argentino. Pueblo argentino que, a pesar de todos los 41 años de desmalvinización sistemática, ha resistido culturalmente y se ha manifestado hace apenas unos 5 meses y días atrás, con toda claridad, cuando festejamos la tercera presea mundialista de fútbol, con esa canción, muchachos, que además de rescatar a los ídolos deportivos, habla de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré, expresando un sentimiento repetido. Que también les va a contar Sofía, digamos, Basalo. ¿Qué hizo Julio Cardoso? Tuvo la fortuna de juntarnos con Sofía, de juntarnos con Ernesto, con Juan Natalicio. Ya veníamos con Pancho Pestana y pudimos construir este observatorio Malvinas que de alguna manera ha producido una enorme cantidad de herramientas. Ahora, vuelvo a repetir, ¿de qué se trata? De poner el oído atento al pueblo argentino. Y en ese sentido, entre las manifestaciones del pueblo argentino están las voces silenciadas de los soldados que fuimos a pelear en 1982 como parte constitutiva de ese pueblo argentino. Es muy importante, nos parecía singular y le pareció singular tanto a Ana Jaramillo, a Julio Cardoso,
y a todos los que integramos este equipo, que pusiéramos el oído atento a aquello que fuimos a pelear, porque en el campo de la investigación, de la producción, de las ciencias sociales, siguen existiendo dos elementos sustantivos para comprender o acercarnos a la verdad histórica. Uno son los documentos, los otros son los testimonios. Y en el caso, es decir, si alguien inventa una nueva forma, bienvenida sea, pero por lo menos en el campo de la historia, de las ciencias políticas, en el campo, digamos, de las ciencias sociales en general, son los documentos y los testimonios. ¿Qué pasa con los documentos? Con los documentos pasa que los dos países principales que intervinieron en la guerra, o sea, el Reino Unido de Gran Bretaña y la Argentina, y el tercero que se mantiene en discreción, pero ha sido protagonista fundamental del resultado, Estados Unidos, mantienen un enorme hermetismo documental. Gran Bretaña dictó una ley, después al finalizar el conflicto, de 90 años de secreto sobre los documentos oficiales de la guerra, 3 veces más que en los papeles de la Segunda Guerra Mundial. Y Argentina solo desclasificó en el 2012 los documentos militares, manteniendo la reserva de los documentos de la Cancillería, de la Secretaría General de la Presidencia, de la EXI, de actual AFI, del Ministerio de Economía, etc. Es decir, que solo se desclasificaron y de alguna manera no tan abiertamente los papeles de los movimientos militares. De ahí el informe Rattenbach, etc. Por cierto, que este hermetismo documental dificulta enormemente la reflexión académica, política, histórica, cultural, etc. Por lo tanto, lo que nos queda en la reconstrucción son los testimonios de los protagonistas. Algunos protagonistas han escrito. La propia Margaret Thatcher escribió, obviamente contando fragmentos de la verdad. El comandante de la flota, Sandy Woodward, también. Julian Thompson, el comandante del desembarco inglés, de las fuerzas terrestres. Y, lógicamente, muchísimos otros, los propios testimonios de los oficiales que comparecieron ante la comisión investigadora, la llamada, conocido como informe Rattenbach, comisión Rattenbach, algunos comandantes de unidades y muchísimos otros testimonios de veteranos en libros, etc. Pero falta todavía, está en proceso de construcción, la toma de testimonios de todos los combatientes en todos los rangos, de todas las fuerzas, oficiales, suboficiales, soldados, civiles, las mujeres que participaron, que fueron recuperadas, digamos, del ostracismo y del silenciamiento el año pasado, con singular forma de dar a conocer su experiencia, pero falta sistematizarlo y dejarlo, además, tomar esos testimonios sin manipularlos para darles un sentido. Nosotros lo que pretendemos, y ahora voy a dejarla a Sofía describir, que es la responsable del programa, describir un poco las particularidades de esta forma de entrevista, pero básicamente no hay en nosotros ningún deseo de manipulación en un sentido o en otro. Obviamente que tenemos nuestras posiciones frente a la desmalvinización, obviamente que tenemos una mirada sobre lo que entendemos como la experiencia mayoritaria de los veteranos, pero no queremos que nuestra mirada impregne o de alguna manera condicione la toma del testimonio, porque queremos acercarnos al testimonio tal cual lo perciben, lo sienten, lo recuerdan todos y cada uno de los combatientes. Tampoco hay una mirada ideológica en el sentido de que vamos a entrevistar a nuestros amigos, los que nos caen simpáticos, los que nos hemos juntado en estos años. Nosotros invitamos a todos, nos gusten, no nos gusten, nos caigan más simpáticos, menos simpáticos, porque sería una falta de respeto al trabajo, a la investigación y a los destinatarios futuros de este trabajo, que nosotros hagamos esa pirueta o esa trampita respecto. Nosotros vamos a entrevistar a todos,
nos guste, no nos guste, nos caigan simpáticos o no, compartamos o no su mirada, porque lo que queremos es la totalidad de los testimonios que podamos alcanzar y ese conjunto estamos convencidos que va a dar una mirada histórica, una mirada en perspectiva, una mirada profunda, que es lo que hace falta sobre la causa Malvinas. A tal punto hace falta que nosotros, y prácticamente con escasísimos recursos hasta el momento, pero con mucha militancia y mucha voluntad, como lo vamos a ver en los compañeros que han venido siendo parte de este trabajo, de mucha militancia, de alguna manera el solo hecho de colgarlos en una de las redes sociales en YouTube explotó. Y entrevistas que son muy extensas, porque no cortamos, no filtramos, no recortamos un ápice de los testimonios, sino que los ponemos en crudo. En muy poquito tiempo hemos alcanzado cifras extraordinarias de vistas completas. O sea, la gente, contra la creencia de que todo tiene que ser en las redes veloz, de pocos segundos, de pocos minutos, de entrevistas de 2 horas, 2 horas y media, hasta 3 horas o más, las ven completas. Es decir, que esto evidencia una necesidad, una voracidad por acceder a los testimonios, y esta es, de alguna manera, el objetivo central. Para cerrar, yo quiero dar un ejemplo de cuando empezamos a hacer la muestra Malvinas Islas de la Memoria en algunas salas culturales de la Ciudad de Buenos Aires. Recuerdo que hicimos consultas a los museólogos, ¿no? Y nos decían, no, porque esto hay que cuidarlo, los textiles necesitan determinada humedad, temperatura, luz, y los papeles y las cosas. Y me acuerdo que Julio Cardoso, que era el curador en ese momento, el que armó la muestra y el curador general, decía, no, pongamos las cosas sin vidrio y que la gente pueda tocar, oler y demás, porque ha sido tan silenciada la causa Malvinas, tan oculta, tan tapada sus imágenes, sus sonidos, sus olores, sus sentidos en total, que la gente debe recuperar la cosa desde todos los sentidos posibles. Y eso, de alguna manera, en los medios audiovisuales estamos intentando lo mismo. Recuperar todas las rugosidades, los planos, los claroscuros, los grises, la escala de grises, todo lo que conforma la experiencia de haber participado en la guerra, los distintos, sobre un mismo posición, un mismo pozo de zorro, un mismo lugar de combate, distintas miradas de los combatientes que fueron compañeros de los pozos de zorro. Y eso es lo que nosotros buscamos, porque de otra manera estaríamos malversando la experiencia general de los combatientes. Y es muy necesario para la Argentina recuperar estos testimonios.